minutos. Laura Soto nos acompaña de nuevo acá en El Mesón. Nos concentramos en las noticias internacionales. ¿Cómo estás, Laura? Y empezamos con una tensión que se da en nuestra región, ¿cierto? Entre Venezuela y Estados Unidos. Así es, ¿qué tal? Buenos días nuevamente. Hola, sí, Laura. son las tensiones cada vez más crecientes entre Estados Unidos y Venezuela en medio de este acercamiento por parte de los buques estadounidenses cerca de la costa de Venezuela, y así también con el gobierno de Nicolás Maduro pidiendo enlistarse a los civiles en esta milicia nacional, que es justamente el quinto componente de las Fuerzas Armadas en Venezuela. Para ello tomaremos contacto inmediatamente con Osmari Hernández, quien se encuentra en Caracas y que nos va a contar un poco también cómo se vive finalmente el ambiente en dicha zona, cuál es la tensión. Muy buenos días, Osmari. Hola, Osmari, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Carolina, buenos días, Sebastián, Laura, gusto saludarlos. Pues importante lo que dices, si bien pues por una parte ha habido una tensión que se ha generado en medio de este nuevo choque de declaraciones entre Washington y Caracas. Esto pues podemos dividirlo entre lo que ha sido los llamados del presidente Nicolás Maduro, por una parte a desplegar a la Milicia Nacional Bolivariana en todo el territorio nacional para resguardar justamente el aire, el mar, la tierra venezolana, suelo sagrado, decía Nicolás Maduro, y que no van a permitir que pues persistan amenazas a la paz de Venezuela, decía Maduro. En este sentido, pues también hizo un llamado a todos los ciudadanos, incluida la oposición. Decía, no es momento de diferencias, es momento de unidad, es momento de dar un paso adelante con valentía para defender al país, y por eso se abrieron estas jornadas de alistamiento sábado y domingo, que Maduro calificó como exitosas, y pues en este sentido llamó a nuevas jornadas de inscripción para viernes y sábado. Sin embargo, pues ha habido también voces críticas desde la oposición, han asegurado que lo dejaron solo en las plazas, que no hubo mucho flujo de personas sumándose a estos registros, y también pues ha habido denuncias de trabajadores públicos que aseguran recibieron presiones para sumarse a este proceso de alistamiento. Al mismo tiempo, pues en distintos sectores de la ciudad, por una parte hay alcabalas policiales, militares, también de cuerpos de inteligencia y contrainteligencia militar, pero por otra están los ciudadanos haciendo vida regular, cumpliendo con sus rutinas, yendo a sus trabajos, a los supermercados, a las actividades. Hay rumores, pero tampoco se han observado pues gestos de mayor nerviosismo general en la población. Sin embargo, pues sí se observan algunas medidas adicionales de seguridad. De hecho, ayer el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, anunciaba el despliegue de 15.000 hombres en la frontera colombo-venezolana, al tiempo que se preguntaba por qué las autoridades estadounidenses hacían mención de Venezuela, si no es por este territorio, decía el ministro, por el que sale la mayor cantidad de drogas. También pues es importante poner esto en contexto. Esto ocurre, en primer lugar, hubo un canje que se desarrolló en el mes de julio, en el cual pues 10 ciudadanos estadounidenses lograron retornar a su país de origen, pero ellos estaban detenidos en Venezuela, y al mismo tiempo 252 venezolanos que habían sido deportados desde Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador pudieron regresar a Venezuela junto con algunos niños que permanecían en Estados Unidos y que habían sido separados de sus padres. Posteriormente, la Secretaría de Justicia de Estados Unidos anunció una recompensa de $50 millones, con lo cual estaría duplicando lo que hasta el mes de enero eran $25 millones de recompensa a quien ofrezca información que permita con la captura de Nicolás Maduro. Esto pues acompañó también una calificación de una organización que fue calificada como terrorista y también como narcotraficante, el Cartel de los Soles, que las autoridades estadounidenses vinculan con Nicolás Maduro y distintos altos jerarcas del gobierno venezolano. Pues todo esto ocurre luego, un año después de que Estados Unidos desconociera el resultado de las elecciones presidenciales, que también fueron cuestionadas por la oposición, y considerara al presidente Maduro como un presidente ilegítimo. Sí. Así que pues es un poco el ambiente. Estas tres buques destructores de la Armada estadounidense tendrían planificación de aproximarse a la frontera marítima de Venezuela, con objetivos de luchar contra el narcotráfico
pues sin embargo, pues esa cercanía de estas embarcaciones de guerra ha generado pues mucho nerviosismo y mucha tensión en las autoridades venezolanas. Osmari, con respecto a este despliegue que anunció Nicolás Maduro de la Milicia Nacional Bolivariana, más de 4 millones de soldados, dice él, que se han desplegado en la nación, pero ¿qué tan real es ese número de militantes de esta milicia? ¿Tan grande es la cantidad de miembros que la componen realmente? Osmari, ¿nos escuchas? Bien, Osmari, te repito la pregunta porque tenemos problemas de audio. Mira, este despliegue que genera entonces Nicolás Maduro dice de más de 4 millones de miembros de la Milicia Nacional Bolivariana. ¿Qué tan real es esa cifra de soldados que representan a esta milicia? ¿Es tan grande el número de miembros de esta milicia nacional? No, parece que estamos con algún problema de audio. Osmari Hernández está en contacto desde Caracas y ya nos daba un cuadro de lo que esto ha significado con esta convocatoria que ha hecho Nicolás Maduro precisamente a conformar milicias. Pero importante el punto que planteaba Osmari, creo que el valor de tener corresponsales de la cadena de CNN también en terreno es reflejar el ambiente, ¿no?, que se vive y cómo la normalidad, la cotidianidad en las ciudades principales de Venezuela no ha cambiado a pesar de este clima de tensión que uno puede percibir desde afuera. Sí, de todas maneras, de hecho, de repente incluso un poquito sin creer la gente ahí mismo de que realmente pueda Estados Unidos en algún cierto punto invadir Venezuela, que es una de las hipótesis que se plantean en caso de algún ataque más directo. Ahora sabemos que el despliegue de los buques por parte de Estados Unidos, la razón fue para combatir el narcotráfico. Ahora sí, ya hemos retomado contacto con Osmari Hernández. Osmari, te consultaba al comienzo respecto a este despliegue que anuncia Nicolás Maduro de 4,5 millones de miembros de la Milicia Nacional Bolivariana. ¿Qué tan real es ese número de miembros de la milicia? ¿Es realmente tan grande la cantidad de soldados que tiene aquella milicia? Fíjate, es una muy buena pregunta porque de momento no se conoce una información oficial de cuántas personas integran este cuerpo que está conformado por civiles y también militares retirados. Todos ellos reciben un entrenamiento militar y no hay información pública de cuántos estarían conformando este cuerpo. Por tanto, esa cifra de 4.5 millones de milicianos pues genera sorpresa, en algunos casos dudas de si efectivamente hay ese número de milicianos, de personas suscritas a la milicia. Es una información que no podríamos confirmar de manera independiente. Sí estuvimos en el proceso de alistamiento y vimos cómo había efectivamente trabajadores públicos, había miembros de movimientos sociales, había incluso personas que habían pertenecido previamente a la milicia, que se habían dado de baja y nuevamente se estaban registrando para alistarse en este proceso ante el llamado de Nicolás Maduro. Bien, Osmari, nos comentabas entonces respecto a las dudas que existen con este despliegue de 4,5 millones ahora. Sabemos que tú nos contabas de que el ambiente ahí sigue siendo bastante normal para los ciudadanos, pero ¿qué creencia real hay de que Estados Unidos pudiese atacar o eventualmente invadir Venezuela? ¿Es realmente algo que se puede realizar o que cree la gente allá, o simplemente siguen con su vida normal y no se cree aquella posibilidad? Sí, bueno, no es la primera vez que pues surgen informaciones de este tipo en Venezuela. Tal vez sí es el momento que se conoce de una manera más fuerte, con mayor intensidad esta información. Sin embargo, pues las personas con las que hemos conversado nos han dicho que están un poco a la expectativa, pero pues continúan con sus rutinas. Si te podemos decir que si tú vas ahorita a un supermercado, no es que están escaseando algunos productos, no es que las personas se están abasteciendo de productos adicionales ante una eventual contingencia. Es decir, hay seguimiento, hay dudas, la gente pregunta qué podría pasar,
un poco ante también muchas informaciones y desinformación también que hay en las redes sociales. Pero pues en concreto, más que todo podríamos definir la situación como de incertidumbre. Y pues en este sentido las personas están expectantes, pero no hemos visto que se haya reflejado, como te decía, en los anaqueles de los supermercados, algún tipo de nerviosismo particular en la población. Más que todo se han visto medidas estratégicas que se han tomado desde el alto gobierno con el desplazamiento de militares hacia zonas de frontera, también operativos de lucha antidroga impulsados por el gobierno venezolano y mucho pues micrófono, muchas declaraciones hablando sobre el tema. Bien, muchas gracias, Osmari Hernández, que nos contactaba desde Caracas, Venezuela, para contarnos un poquito de esta tensión que se vive entre Estados Unidos y dicha nación. Muchas gracias, Osmari. Estaremos bien atentos a cómo ocurre esta tensión todavía, porque ha aumentado bastante, hemos visto. Primero, con la llegada de Donald Trump al poder, vimos de que realmente las relaciones se veían más bien normalizadas, incluso cierta simpatía por parte de Nicolás Maduro a Donald Trump, pero ahora esa situación ha cambiado totalmente y vemos cómo ha aumentado la tensión tras estos buques que se acercan entonces a la costa venezolana, y también ahí Nicolás Maduro tomando acciones como lo es llamar a alistamiento a los civiles para unirse a esta milicia nacional bolivariana, que es una institución de tipo cívico-militar y que forma parte también de las Fuerzas Armadas de dicho país. Ahora vamos a cambiar de tema, nos vamos hasta Cisjordania, Ramala, la capital de la Autoridad Nacional Palestina, por estas redadas, imágenes bastante impactantes que nos llegan desde esa zona. Una redada israelí que ya deja más de 50 personas heridas según los últimos datos. No solamente personas heridas por fuego real, es decir, por impactos de balas, sino que también personas heridas debido a inhalación de humo tóxico que se desarrolla en medio de esta redada israelí, que se suma también a la situación que se vive, por supuesto, en la Franja de Gaza, de esta ocupación militar que se está preparando por parte del ejército israelí. Ahí vemos parte de las imágenes de también la población palestina respondiendo a estos ataques, y es parte también de lo que informa, por ejemplo, la Media Luna Roja Palestina respecto a la cantidad de personas heridas. Incluso se habla, por ejemplo, de un niño que recibió impactos entonces de metralla también en medio de estas personas que se contabilizan como heridas. 14 particularmente fueron alcanzadas con balas de acero recubiertas de goma. No se ha hablado de personas fallecidas hasta el momento. Es una situación que ha ocurrido en las últimas horas. De hecho, también se hablaba, por ejemplo, de la presencia de francotiradores del ejército israelí ocupando las azoteas de los edificios, particularmente del Hospital de Atención Árabe en el centro de Ramala, ubicado, por supuesto, ahí en Cisjordania ocupada, pero es una creciente violencia que ha aumentado en Cisjordania desde que inicia este nuevo conflicto en octubre de 2023. No es ajeno a lo que ocurre entonces a la Franja de Gaza, es decir, estas redadas israelíes han ido en aumento, esta violencia militar ha ido en aumento en Cisjordania, y ahora particularmente en una zona que es tan importante porque es la sede de la Autoridad Nacional Palestina. Exacto. Esta ciudad. Es otro gobierno distinto al de Hamas. Exactamente. En la Franja de Gaza. Muchas gracias, Laura. Que esté muy bien, nos vemos. Chao. 10:26, volvemos al comando de Evelyn Matei.